Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta hora queremos tomar un tiempo, mi esposa y yo, ya nos conocen la mayoría de ustedes, para hablar un poquito acerca del tema de la familia. El tema de la familia es un tema muy amplio y lo podemos analizar, lo podemos ver desde varias aristas. Hoy queremos hablar un poquito de este tema, pensando en la problemática que la familia tiene hoy y en toda la situación que las familias están enfrentando. Y que lejos de que la familia se convierta en un lugar donde la gente o las personas disfruten estar, muchas familias, y yo diría una mayoría muy grande, la familia es la que menos seguridad, es la que menos bendición está proveyendo a cada uno de los miembros. Entonces, permítanos hablar estos siguientes minutos de este tema, y lo queremos hacer comenzando con una lectura que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 12. Esta lectura es una lectura que a mí me genera dos cuestiones. Una, la promesa que hay de Dios de bendecir a las familias, pero también me genera una pregunta. ¿Por qué las familias ahora no viven en bendición? Porque cuando Dios llamó a Abraham, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Obviamente aquí hay un asunto profético, cuando él dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque hay que ver toda la genealogía, y cuando llegamos a Mateo, en el capítulo 1, Mateo dice:
libro de la genealogía de Jesucristo. Y la genealogía de Jesucristo comienza con Abraham. Y de allí va dando toda la lista hasta llegar a Jesucristo. Es decir, es una bendición profética, donde Dios ha prometido bendecir a la familia por la obediencia de Abraham, de venir a ser el pueblo de Dios y de dónde nacería nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿por qué si hay una promesa de Dios para bendición, las familias no viven en bendición? Ahora, tratemos de ir en este sentido a lo largo de este tiempo pensando en ello. Ahora, también quiero que analicemos algunas cuestiones. En la mente de Dios, en la idea de Dios, cuando Él forma el ser humano, tiene un propósito. Y el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y ahí empieza el diseño de creación de la familia de Dios. Cuando Dios crea al ser humano, al hombre y a la mujer, los crea con un propósito definido, pero Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen, es decir, Dios les dio cualidades propias de su ser personal, y en el plan de Dios, el hombre y la mujer fueron hechos racionales, relacionales y morales. Es decir, desde un inicio Dios marca cómo quería que la familia viviera. Como seres racionales, repito, como seres relacionales y también como seres morales. Entonces, en la mente de Dios siempre había estado o siempre estuvo el hecho de qué es lo que quería Dios y cómo quería Dios que la familia pudiera funcionar. Bien, entonces estamos hablando del origen de la familia y podemos recordar los primeros versículos del capítulo primero de Génesis, que al crear Dios primero las lumbreras y llegar hasta el hombre, se dio cuenta a Adán que algo le faltaba, no estaba completa la hermosa creación de Dios, estaba solo, sin la compañía de un ser semejante a él. Y nosotros leemos en el capítulo 2, en versículo 18 de Génesis: y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dice más adelante que al despertar de su sueño Adán se encuentra con su pareja, a la que llama varona, porque del varón fue tomado. Tiene frente a sí a alguien conforme a su naturaleza específica. Entonces estamos hablando hombre y mujer. Queremos enfatizar mucho esto. Varón, varona, creados a imagen y semejanza de Dios. Y el origen de la familia comienza con la unión de un hombre y de una mujer. Varón y varona. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto nos hace entender lo que hemos estado leyendo, porque hemos estado yendo a la Biblia, que el propósito de Dios en la familia era crear una familia con valores iguales para los dos, y también para que cuando vinieran los hijos tuvieran esos mismos valores.
obviamente el ser humano no vivió de acuerdo a la expectativa que Dios tenía del ser humano, y vino el pecado. Mas, sin embargo, para nosotros, cuando hablamos de familia, no podemos dejar de ver lo que Dios planteó desde un principio, porque no podemos pensar en una familia que no tenga que volver a lo que Dios diseñó desde su origen. Es decir, en el diseño de Dios hay un propósito, y ese propósito en la mente y en el corazón de Dios no ha cambiado. El ser humano lo ha cambiado, y por eso, como dije también al principio, si Dios quería bendecir a las familias y que las familias vivieran en bendición, es porque quería que el ser humano, o que las familias, comenzando desde los matrimonios, pudiéramos entender lo que la palabra de Dios plantea para nosotros. Uno de los secretos de la felicidad familiar es aprenderse a relacionar con los demás, o a aprender a relacionarse correctamente con los demás. Queremos más bien ver algunos principios, y digo algunos porque son muchos y no vamos a tratar todos, algunos principios que la Biblia plantea respecto a la familia. En primer lugar, nosotros vamos a encontrar que para que una familia, y estamos hablando de familia, pueda vivir y pueda realmente disfrutar y tener una felicidad, esa que Dios provee, tenemos que entender qué es lo que la Biblia plantea. ¿Qué tenemos que hacer si queremos una familia que funcione y que una familia que realmente disfrute una felicidad? La primera cosa, como ya mencioné, es tener una relación matrimonial correcta. Y esta relación matrimonial correcta se basa en la sumisión mutua y voluntaria. Y repito, esta relación se basa en una sumisión mutua y voluntaria, además del respeto y confianza recíproca. El gran problema del ser humano hoy y en el matrimonio, es la lucha de poderes. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. No es aquí esa imagen correcta que aún la iglesia a veces plantea, interpretando de una manera equivocada la Biblia, que dice, el hombre es el que tiene toda la autoridad y la mujer se somete. No, la Biblia dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Este es el primer principio si realmente queremos nosotros trabajar hacia lo que ya he mencionado, a llegar a ser, o buscar llegar a ser, una familia que disfrute la felicidad. Otro principio de relación que debemos de considerar y trabajar mutuamente, cada matrimonio, es hablar de la fidelidad, que es responsabilidad de ambos cónyuges. Y es alarmante ver día con día cómo matrimonios y por consecuencia familias están siendo destruidas porque en esa relación matrimonial no hay una fidelidad. Hay un incremento alarmante de hombres y mujeres infieles a su cónyuge. Y estamos queremos ser muy enfáticos, partiendo de principios relacionales, algunos que encontramos en la palabra de Dios. Y aquí está la clave. Como matrimonios, entonces debemos de ir a aquel que instituye el matrimonio, y qué mejor tomar de la palabra de Dios, que es el manual para cada matrimonio, para cada familia, y allí podemos encontrar algunos pasajes como el que encontramos en Hebreos 13:4, que nos habla de que
El matrimonio es honroso. Dice, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, algo que debemos de trabajar ambos cónyuges es fidelidad. Y aquí quizás debo agregar un tema un poquito más. A veces hablamos de la infidelidad en el matrimonio, que es el inicio de la familia, porque estamos hablando de la familia. Y algunos dicen, es que yo nunca he sido infiel. Y dicen que no han sido infieles porque no se han acostado con otro hombre o con otra mujer. Pero todo el tiempo se viven coqueteando a otros hombres y a otras mujeres. Y eso ya es infidelidad. Perdóneme usted, pero eso ya es infidelidad porque no está siendo responsable a los votos que usted hizo. Un tercer principio, porque estamos hablando de familia, que nosotros debemos aprender a trabajar y que nos debe ayudar a una familia que realmente disfrute y una familia que realmente sea un núcleo donde hay una bendición, es la relación padre-hijos. A veces los papás no estamos haciendo bien nuestra tarea. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 4 nos hacen una recomendación y dicen, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlas en disciplina y amonestación del Señor. Y el apóstol Pablo nos repite algo similar en Colosenses, ¿no? Cuando dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, en gran medida, muchos hijos tienen problemas por la mala actitud de los padres. Y muchas veces esos padres tienen mala actitud con sus hijos porque ellos tuvieron esa mala actitud de parte de sus padres. Es decir, ha venido una secuencia. Pero nosotros no podemos decir que porque nuestro abuelo fue así o nuestro bisabuelo fue así y nuestros padres fueron así, nosotros seguiremos así. Tenemos que aprender a cambiar. Esto es un asunto muy importante. Entonces, en esos principios de la familia, trabajemos la relación padres-hijos. Una tercera relación que debemos de considerar es la relación hijos-padres. Y qué hermoso es saber que otra vez podemos ir a la palabra de Dios para encontrar qué cosas debemos de tomar en cuenta, cuáles son las acciones que nosotros debemos de tomar. Todos, en un momento dado, somos hijos. Tal vez nuestros padres ya no vivan, pero tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos dice para que podamos tener cada vez una mejor relación como familia. Y la palabra de Dios nos dice en Éxodo 20:12, hablando a los hijos para que tengamos una mejor relación con nuestros padres, cada día es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos entonces hablando aquí de un respeto, de honrar a nuestros padres, y no quiere decir que ya no los debemos de tomar en cuenta como lo que se está estilando en nuestra época, ¿no? Porque nuestros padres fueron de otra época, porque no entienden, no nos entienden como jóvenes, pueden decir muchos jóvenes, o como adolescentes, o como niños. Es verdad que hay una diferencia en cuanto a edad, pero la palabra de Dios dice entonces, es un llamado a todos los que somos hijos, de honrar, de respetar a nuestros padres. Y lo hermoso de esto es que tiene una promesa. Es un mandamiento, pero que tiene una promesa para nuestras vidas también. El resultado entonces de respetar y de honrar a nuestros padres es que tendremos una bendición personal al llevarlo a cabo. Entonces, no menospreciemos, hijos, a nuestros padres, valorémoslo y el Señor nos bendecirá. Un quinto principio, y hago una corrección aquí, mi esposa decía que era el tercer principio, era el cuarto, pero ese no es trascendental.
queremos comentar un principio más en la relación familiar. Hemos hablado de la relación padre-hijos y de la relación hijos-padres. Pero hay otro tema que hoy se ha olvidado en la familia, es la relación nietos-abuelos. Uno de los problemas que tenemos hoy es que los abuelos llegan a ser un estorbo en la familia y no les prestamos atención y no los incluimos en la familia porque creemos que son una carga. Mas, sin embargo, la palabra de Dios, porque estamos basando esta plática desde lo que la palabra de Dios nos plantea, la palabra de Dios dice que, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Queremos familias felices? Aprendamos lo que la palabra de Dios enseña. Es decir, si hay algo que nunca ha pasado de moda, aunque las modas vengan y vayan, es la palabra de Dios. Y si como familia desechamos los principios de la palabra de Dios, entonces el resultado es una familia que no recibe bendición, porque de ahí partimos, de la lectura del libro de Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces queremos familias bendecidas, queremos familias felices. Y aquí hay principios. El tema que viene ahora para nosotros es una pregunta. Para lograr estos principios bíblicos, o para que estos principios bíblicos se conviertan en una realidad, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos trabajar de manera intencional y inculcando los valores en familia. Y aquí hay dos temas, dos palabras, y queremos definir, por ejemplo, inculcar. ¿Por qué decimos que necesitamos trabajar de manera intencional inculcando los valores en la familia? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos vivir esos principios? Cuando inculcamos valores. Quiero pedirle a mi esposa que nos defina el concepto inculcar o nos lea la definición del concepto inculcar. La noción de inculcar tiene que ver con la acción de propinar o colocar un tipo de conocimiento en una persona que no lo tiene. Inculcar, entonces, se utiliza casi siempre en relación a algún tipo de acto educativo, tanto formal como informal. En otras palabras, cada familia tiene una tarea. Porque se oye bien decir, bueno, hay una buena relación, ¿cómo vamos a relacionarnos como esposos? ¿Cómo vamos a ser fieles como esposos? ¿Cómo vamos a tener una buena relación nosotros, padres con hijos, los hijos con los padres y los nietos y los abuelos? Esto es un mandato, pero es obvio que no se está tomando en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr esos principios? ¿Qué tenemos que hacer? Ya hablamos de inculcar. Entonces, la familia tiene la tarea, como ya se definió, el concepto de inculcar, de colocar un tipo de conocimiento en nuestra familia, y esos son los valores, ¿no? Y dentro de los valores que nosotros debemos transmitir o inculcar, el primero es el respeto. El respeto. Mis estimados hermanos y amigos que están siguiéndonos en este tema, el respeto es la base de los valores. Este principio, este valor, nos hace aceptar primero el valor propio que tenemos, pero también el derecho de los demás.
Y me temo, y lo digo con mucho cuidado, que una de las cosas que se ha ido perdiendo en gran forma en la familia y no nos permite ser bendecidos es el tema del respeto. No hay respeto entre el esposo y la esposa, no hay respeto entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, entre los hermanos, es decir, todo mundo se falta el respeto, cada quien hace lo que quiere. Y si no trabajamos, si no inculcamos esto desde la niñez, entonces estamos metiéndose en problemas. Me gusta lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, ¿no? En su versículo 2:17. Respeten a todos, dice, y amen a los hermanos de la familia de Dios. Teman a Dios y den honor al emperador. Pero Levítico capítulo 19, versículo 32 dice: ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Alguien o algunos de ustedes se van a reír de lo que yo voy a decir, porque decir, no, eso es tan arcaico como el pastor, ¿verdad? Recuerdo que cuando era unos años atrás apenas, tampoco crean que son muchos, éramos pequeños, una de las cosas que nos enseñaron a hacer era agacharnos ante un adulto y así dar el saludo. ¿Qué esperamos ahora? No sé si usted se ha fijado que a veces llegamos a una casa y salen los hijos de esa casa y lo ven a uno como bicho raro y ni siquiera dan buenos días y se van. Eso es falta de respeto, porque no hemos inculcado el valor del respeto. No les hemos enseñado eso. Y después decimos, ¿y por qué mi hijo es así? ¿O por qué mi hija es así? Porque no hemos enseñado, no hemos inculcado ese valor. Queremos mencionar otro valor muy importante y es el agradecimiento. Y a menudo escuchamos a muchos papás decirle a sus hijos pequeños cuando les dan un regalo, específicamente en eso, ¿cómo se dice? Y entonces el niño obligadamente se ve forzado a decir gracias. Y esto es algo que debemos de trabajar en todo momento todos. Debemos enseñar entonces a nuestros hijos, nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos en todo lo que se les pueda dar. Y aquí hay algo muy importante. Vivimos en una época en donde estamos felices si tenemos en abundancia. Está feliz la gente si puede tener todo lo que se nos está vendiendo. Sin embargo, tenemos que inculcar a nuestros hijos, y por qué no, incluso como adultos también, si no hemos trabajado en esto, valorar las cosas que tenemos y ser agradecidos, porque es una manera de valorar no solamente lo que tenemos en nuestras manos, lo que se nos da, sino que valoramos a las personas y reconocemos a las personas que también nos están dando algo. Y no es importante o tan relevante que sea algo muy costoso o muy valioso tampoco. Es ser agradecido entonces en todo lo que se nos pueda dar. Aún en aquellas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor alguien los pueda despreciar o alguien diga, esas no son cosas de valor. Sin embargo, aquí estamos hablando de que todo lo que tenemos que reconocer y dar gracias, ¿verdad? Y esto es algo que debemos enseñar en todo tiempo. A agregar, Betsabe, dos pequeños detalles. Muchos hijos, cuando la mamá llega y presenta un plato de comida, y si el hijo no le gusta,
a veces se enoja y ni siquiera es capaz de dar gracias. Yo quiero decir que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Si eso hubo, hay que dar gracias. Y el otro asunto, hay muchos hijos que dicen, yo tengo que agradecerle a mis padres si no me ha dado nada. Y yo siempre digo, ¿y cómo es que vives? Si bien es cierto que Dios es el generador de la vida, nadie vive si no hubo un padre y una madre que te generaran la vida aquí en esta tierra. Entonces, creo que esa parte valdría la pena mencionar. Y un tercer valor, hermanos, es el concepto de la responsabilidad. Y la responsabilidad va en dos sentidos. Y no estoy preponderando, diciendo que nosotros somos mejor que ustedes, por supuesto que no. Una de las cosas que trabajamos con nuestros hijos, y hay muchas cosas que necesitamos seguir trabajando, ¿no? Pero cuando eran chicos yo les dije, bueno, hay una pequeña tarea que ustedes van a hacer, es lavar los trastos. Y es una tarea que lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y yo creo que hasta cuando se casen les vamos a pedir que nos vengan a lavar los trastos a la casa. El asunto está en que algunas personas que veían a nuestros hijos de chicos decir, y nos decían, ay, ¿cómo es que ellos, les voy a tomar una foto a sus hijos para que yo le diga a mis hijos que ellos sí lavan los trastes y ustedes no? No se trata de fotos, se trata de inculcar. ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra inculcar? Y responsabilidad va en dos sentidos. Una es en el cumplimiento de las obligaciones, es decir, que todos seamos responsables en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Pero la responsabilidad va en un sentido diferente también, o en un sentido más bien complementario, es responder por nuestros actos. Es decir, siempre usamos esta ilustración muy usada, muy comentada, que cuando uno de nosotros está en la casa y se cae un plato y se rompe. No sé si les pasa a ustedes en su casa, ustedes que nos están viendo, y desde la sala del cuarto donde esté, la otra persona pregunta, ¿qué pasó? Y el que está en la cocina dice, se cayó un plato. ¿Qué indica? No es más fácil decir, se me cayó un plato y se rompió, que decir, se cayó un plato, así como por arte de magia, que habla de que no acepta la responsabilidad de su acto. Y a veces los actos son por un error, a veces son voluntarios. Entonces tenemos que enseñarles a la familia, desde nosotros adultos, tenemos que trabajar ese valor, y esto nos va a ayudar a tener una mejor familia. Pero sigamos adelante. Vamos a hablar entonces ahora del cuarto, ahora sí, estoy bien en la numeración, del cuarto valor, honradez. ¿Y qué es esta palabra? ¿Cuál es el significado? Y podemos encontrar varios, pero queremos mencionar. Es integridad en el obrar. Es aquella persona que por sobre su necesidad económica hace prevalecer en su obrar lo justo y lo recto. Pero también estamos hablando de aquella persona que no miente, y también de una persona que no es falsa. Un valor muy relevante, un valor muy pertinente, sin duda alguna, cuando estamos más acostumbrados a que las personas sean corruptas, y hasta lo vemos tan normal porque es tan cotidiano, y a veces nos reímos cuando los pequeños empiezan con sus mentiras y no son auténticos. Y entonces desde la niñez nosotros empezamos a observar que en lugar de enseñarles intencionalmente que la honradez es un valor que debemos de trabajarlo, a veces hasta les premiamos lo que ellos hacen, ¿no? Se escuchan muy graciosos, o qué bonito, ¿no? Tan chiquito y míralo tan mentiroso. Y celebramos sus acciones cuando nos olvidamos que es en su temprana edad
que deben de aprender a ser hombres, mujeres, niños íntegros en su obrar. Quisiera hacer un repaso. Vamos, 4 valores. Uno es el respeto. Respeto. El otro es el agradecimiento. Uh-huh. El otro es la responsabilidad. Y el que acabamos de comentar es la honradez. Vayamos por el quinto porque se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Y el quinto es algo que quizás ustedes esperaban que lo pusiéramos como primero. Pero por supuesto que tiene un gran valor y es el amor. El amor es un sentimiento vivo, afecto e inclinación hacia una persona o cosa que se le desea todo lo bueno. El amor hay que enseñarlo. Hay que enseñar a amar. Porque cuando hay amor, hay tolerancia, hay perdón y hay armonía. Esto es muy interesante y trataré de decir esto en una manera más comprimida. El amor es algo que nosotros debemos enseñarle a la gente a que tome la decisión de amar, no a que sienta amar. Porque este es un problema, es que yo no siento amarlo. Bueno, los sentimientos son parte del ser humano. Y es un afecto que nace, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir más allá del sentimiento, tenemos que ir al concepto de la decisión. Y aquí hay un asunto muy interesante, ¿no? Muchos de los divorcios en los matrimonios se dan porque si es que ya se nos acabó el amor, como que si fuera el arroz de la cocina, ¿no? Ya no se nos acabó el arroz. Y la pregunta es, ¿y qué hicieron para trabajar y tomar la decisión de fomentar y de buscar amar a la otra persona? Porque ese es un tema. Es decir, ya se nos acabó el amor. Hasta hay una canción, creo, de esto. No sé quién lo canta, pero me suena ahora en la cabeza. Si ustedes lo saben, ahí nos envían la canción para oírlo, si es que existe. Dice, ya se acabó el amor. ¿Cómo que ya se acabó el amor? ¿Y qué hicieron? ¿Cómo trabajaron ese valor? Por eso la Biblia dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, también os améis unos a otros. Es decir, el amor, este valor, tiene que ser complementado y tiene que ser traído en la búsqueda y en la gracia de Dios. Solo para enfatizar que cuando enseñamos a amar, estamos entonces también enseñando a que debe de haber tolerancia, perdón y armonía. Ahora, yo quisiera que antes de que fuéramos al sexto valor, reflexionáramos de dónde venimos. Todos los que componemos una familia hemos visto que todo inicia en un matrimonio. Uh-huh. Y entonces, hablar a los papás. ¿Cómo fue nuestra infancia? Tal vez no hubo una intencionalidad de fomentar valores, pero aquí hay algo muy relevante. Tenemos la oportunidad de trabajarlos, sí, aún siendo adultos, y por qué no también transmitirlos y corregir, transmitiendo estos valores a las nuevas generaciones, pero también a nuestros hijos, no importando que ya sean estos adultos, ¿verdad? Y el sexto valor es la paciencia. Bueno, en este valor estamos hablando de una cualidad de un individuo que lo lleva a no alterarse en situaciones críticas. Y el ser paciente ayuda a la persona a controlar, pero también a canalizar su impulsividad, mostrando una actividad tranquila y serena. Y muchos papás hoy en día y en muchos videos dicen, ¿verdad? Ya me acabó la paciencia a mis hijos. Me colmó la paciencia. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena, ¿no? Y entonces tenemos a veces a los hijos en un pequeño espacio y esto está alterando a muchas personas y está creando muchos conflictos. Entonces, creo que este valor es muy relevante y muy pertinente en esta época, ¿no? Tenernos paciencia y aún como adultos,
también, ¿no? Son valores que tal vez sí fuimos muy intencionales desde chicos, a enseñarle a nuestros hijos a hacerlo, pero nunca está por terminada una enseñanza, y menos como esta, ¿verdad? Porque aún siendo adultos y conforme vamos pasando por las etapas de la vida, debemos seguir siempre trabajando en el tema de la paciencia, ser paciente los unos con los otros. Y no me voy a quedar con lo que vino en mi cabeza ahora, y me estoy riendo un poco porque solo la gente adulta se va a acordar. Recuerden que hubo un personaje llamado Calimán que decía serenidad y paciencia. Es decir, quiero mencionar que esto se menciona mucho, pero es algo que con facilidad la perdemos, y este es un valor que se trabaja desde la familia. El séptimo es la empatía. Qué interesante es la empatía. Y la empatía, en la empatía la familia debe aprender a ponerse en el lugar del otro, entender cómo piensan y las emociones que sienten. ¿Cómo entiendo yo al otro miembro de la familia? ¿Por qué está pasando? Cuando los adolescentes están pasando por todo ese desorden hormonal, los papás a veces nos ponemos en un papel de decir, ¿por qué estás viviendo así? Y yo le pregunto a usted, ¿y cuando usted pasó por ese desorden hormonal, qué esperaba que el otro hiciera? ¿Qué esperaba que sus papás hicieran? Pues que lo entendieran. Bueno, eso es empatía. Y esa es una de las cosas, de los grandes problemas de los pleitos generacionales en la familia. Porque los jóvenes no quieren entender a los viejos porque ya los viejos estamos pasados de moda. Los viejos no queremos entender a los jóvenes porque los jóvenes traen un desorden hormonal que nadie los entiende. Bueno, la empatía es un valor que nos debe ayudar, tanto niños, jóvenes, adultos, a ponernos en el lugar del otro, donde nos ponemos en el lugar del niño, donde nos ponemos en el lugar del adolescente, donde los niños y adolescentes también aprenden a ponerse en el lugar del... Hacemos esto, creo que podemos equilibrar todas esas cosas que hay y que vienen a generar un conflicto bastante fuerte. Para hablar del siguiente valor, vamos a mencionar lo opuesto, es la soberbia. Ajá. Entonces, lo opuesto a la soberbia, el valor que debemos de inculcar es la humildad. La humildad entonces es ausencia de la soberbia. Y en este valor, cada miembro de la familia debemos de saber que somos iguales a los demás. Y de alguna manera también estamos hablando aquí de la autoestima, ¿no? Porque somos iguales y uno no es mejor que el otro, ni tampoco es peor el otro que yo. Solo que somos diferentes. Y eso nos va a llevar a que podamos relacionarnos mejor. Si yo puedo reconocer mis limitantes, ver mis cualidades, ver mis fortalezas, pero también poder verlas en las de los demás. No llenarme de orgullo y ser una persona soberbia y decir, solo yo puedo hacer esto. Entonces, humildad, valor número 8. El noveno valor que vamos a trabajar, y ya estamos concluyendo, es la amistad. Y la amistad es un sentimiento puro y desinteresado que une a las personas sin tener en cuenta vínculos familiares. La amistad es un valor que va más allá de la familia. Hay personas que no pueden tener amigos, y no pueden tener amigos porque desde la familia no se les inculcó, recuerdan esta palabra, a tener un sentimiento puro y desinteresado con otras personas que requieren de un amigo, que requieren de una persona que los ame, de una persona que se preocupe por ellos. Y este valor se trabaja en la familia. Hay un video que siempre me genera ternura, es ver dos, usted creo que lo ha visto, dos padres que van caminando, un niño de raza blanca y un niño de raza negra,
y han tenido una amistad y se ven de lejos y los niños se sueltan de las manos de los padres y corren para abrazarse y ellos no están pensando si son de diferentes razas, si su piel es diferente. Simplemente están demostrando un valor que han aprendido en esa niñez. Espero que nunca lo pierdan, que se llama amistad. Hablaremos también de la generosidad y algo que pareciera ser que damos por hecho, que todos deberíamos de ser generosos. Y se enfatiza mucho, se habla mucho como en estos casos, cuando hay tantas personas a nuestro alrededor con tanta necesidad. Generosidad es un rasgo de la personalidad que está caracterizado por ayudar, o se caracteriza por ayudar a los demás sin obtener, fíjese muy bien, sin obtener nada a cambio. Porque esa es otra cosa que estamos viendo. Mucha gente está dando, pero para que se le reconozca. Y entonces esto va haciendo a muchas de las personas soberbias y lo que les importa más es vean lo que yo estoy haciendo. No, ser generoso es entonces poder ayudar a los demás y no tengo ni por qué estarlo publicando. Y tampoco debo de esperar que me aplaudan, ni que la persona que yo le estoy dando algo me dé algo a cambio. Simple y sencillamente es hermoso poder ayudar a los demás. Generosidad es el último valor que estaremos mencionando. Hay más, sin duda alguna. Hemos venido hablando y comenzamos hablando de cómo la familia debe ser una familia bendecida. Y uno de los grandes problemas que vivimos hoy es la descomposición familiar y lo que menos hay es bendición en las familias. Ahora estoy generalizando porque alguno de ustedes me puede decir, hermano, mi familia es feliz y yo le doy gracias a Dios por su familia. Pero sí puedo decir con toda certeza que hay un número muy alto, o sea, un porcentaje altísimo de familias que no son bendecidas, que no son felices. Por eso decimos que la familia es, por tanto, la primera escuela de virtudes cristianas, humanas y sociales, que todas las sociedades necesitan. Es en la familia donde se genera una sociedad bendecida o una sociedad que no es bendecida. Es por ello que es necesario entonces que los papás consideremos la importancia de fomentar estos valores en la formación de futuras personas y por lo tanto personas y familias, ¿verdad? Enfatizar estas dos acciones para fomentar a buenas personas y buenas familias. Sí, y también si nosotros hacemos esto, nuestras familias van a vivir en los principios que planteamos desde un inicio. ¿Se acuerdan ustedes de ese principio donde aprendemos a someternos los unos a los otros, el principio de la fidelidad entre el esposo y la esposa, los padres, los hijos, ese principio bíblico de buena relación de padres-hijos, de buena relación hijos-padres, esa buena relación de los nietos hacia los abuelos? Todo esto lo podemos hacer porque Dios quiere que su familia disfrute ello. ¿Qué tenemos que hacer? Es fomentar estos valores. Si fomentamos estos valores, entonces vamos a generar una nueva familia. Y si usted me dice, hermano, mis hijos ya están grandes, están casados, ¿qué hago? Bueno, empiece a trabajar por usted mismo y analice qué valores usted no trabajó con usted mismo y no supo transmitir. ¿Cómo vamos a lograr esto? Recuerden que comenzamos diciendo que en el diseño de Dios para la familia, o el diseño de Dios para la familia fue que la familia, el hombre y la mujer fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Ese fue el diseño de Dios. ¿Cómo podemos regresar a ser una familia bendecida? Buscando que Dios otra vez traiga a nuestra vida, venga a nuestra vida y genere ese diseño. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Y cómo se genera la imagen de Dios en nuestra familia?
cuando buscamos a Dios y le decimos que sea el Señor de nuestra vida, pero el Señor de nuestra familia, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros errores. Hermanos y amigos que nos han estado viendo, espero que esto que hemos hablado realmente haya contribuido para un mejor bienestar de la familia. Hoy más que nunca necesitamos mejores familias. Creo que esta cuarentena puso ahora sí en apuros a la familia y nos trajo a un asunto de entender que las familias estamos en problemas. Y Dios, cuando habló a Abraham, cuando llamó a Abraham, y en esa profecía dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estaba su familia, ahí estaba mi familia, y Dios quiere cumplir con esa promesa. No sé si quieres decir algo como a un asunto final, y yo diré algo como una tarea que quisiera dejarle a las familias. Tenemos vida, tenemos entonces la oportunidad de corregir, de aprender y de demostrar a la gente, a la sociedad, que cuando buscamos de la gracia de Dios para nuestras vidas, podemos ser entonces de bendición para ellos. Es todo un reto que tenemos las familias, ser de bendición y de impacto para la sociedad, pero tenemos que partir de un reconocimiento que necesitamos como individuos de Dios, la obra de Dios en nuestra vida. Él nos ama y está para ayudarnos y bendecirnos. Quisiera dejarles un ejercicio, espero lo hagan. Dimos o presentamos aquí una lista de valores. Quisieran tomar ahí con ustedes un lápiz y ver qué valores tiene su familia y cuáles valores no, y preguntarse cómo vamos a trabajar. Si en algo podemos ayudarle, escríbanos. Queremos que nos escriba. Estamos para colaborar con ustedes. Es parte del ministerio que tenemos y nos gustaría que ustedes fueran bendecidos tanto como nosotros hemos sido bendecidos por el Señor. Queremos orar con ustedes como un acto final en este tema. Betsabe, despídenos en oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu gran amor para el mundo. Tan grande fue tu amor, oh Padre Celestial, que enviaste a Jesús a salvar al hombre, a la mujer que está tan lejos de ti por el pecado. En esta hora queremos, oh Dios, que tu Espíritu Santo, te suplicamos que obres en la vida de cada uno de los que nos está escuchando, y que tu palabra esté obrando en sus vidas para dar respuesta a este llamado tuyo de bendecirnos como personas, bendecirnos como familia. Debemos acudir a ti, debemos de buscarte y buscarte con un reconocimiento de quiénes somos delante de ti. Te hemos fallado, te hemos ofendido, y reconocer que somos culpables, que hemos pecado, oh Dios, y en ese reconocimiento pedirte perdón y tener la seguridad de que tú escuchas nuestra oración de confesión, de arrepentimiento, y creyendo en esa obra salvadora de Jesús que vino a morir por mis pecados. Y que al venir ante ti, oh Dios, podemos encontrar el perdón para nuestras vidas y entonces ser parte de tu familia como hijos tuyos. Y tomar lo que nos corresponde, intencionalmente trabajar en estos principios que encontramos en tu palabra, pero también intencionalmente inculcar en nuestras familias los valores, oh Dios, que nos harán hombres y mujeres felices, familias de bendición. En Jesús nuestro Salvador oramos. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes.